Lo primero que yo conocí, lo primero que yo vi de una nueva iglesia para mí, porque yo venía de una iglesia ortodoxa, nacional, formal, la Iglesia Católica Apostólica Romana, estaba estudiando en una escuela católica, formé mis primeros pasos en Dios, que le llamábamos en ese lugar el Tata Dios, en una iglesia de la Orden de Don Bosco. Fui explorador de Don Bosco, estuve preparándome con el propósito de algún día servir en el ministerio de la enseñanza, porque era el deseo. Yo tenía 9 años y yo quería saber siempre más, porque quería enseñar alguna vez. Y siempre tuve un cierto grado de inclinación ministerial, desde ese comienzo. Yo tenía 9 años en el año 58, así que si alguno quiere averiguar mi edad, la tiene. Nací en el 49. El 12 de octubre más exactamente, si me quiere hacer un regalo. Y lo primero que vi, desde la suntuosidad de la Iglesia Católica, de las grandes catedrales, de los grandes y hermosos templos ornamentados, lo primero que vi fue una casilla de madera en una villa de emergencia. Pero eso solo fue lo primero. Lo más importante lo vi cuando entré a ese lugar. Había un cartel adelante, grande, que es el lema de esa iglesia. Y el lema de esa iglesia era Hebreos 13:8. Ese texto todos lo conocen, ¿no? ¿O no? ¿Lo conocen o no? ¿Jesucristo es el mismo? ¿Cómo es? ¿Jesucristo es el mismo? Así lo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso fue lo primero que vi, porque estaba un cartel grande, así como esa cruz que nos identifica, estaba puesto adelante. Por supuesto que me sorprendió, porque en la Iglesia Católica no se permitía usar la Biblia. No sé si ustedes saben, pero la Biblia estaba prohibida dentro de la Iglesia Católica. Solo ellos lo podían leer, decía que solo era interpretación para ellos y el resto éramos todos neófitos y no teníamos por qué saber lo que decía la palabra de Dios o Dios hablando al hombre. Y cuando nos daban las misas eran latinas, así que no entendíamos menos. Pero aquellos que teníamos cierto grado de inclinación religiosa, aún así nos gustaba y deseábamos. Yo personalmente quería. Y me sorprendió porque lo que decía ahí no eran solo palabras. Y la demostración que no eran solo palabras tardó apenas 15 minutos, 20 minutos, para que se cumpliera lo que decía en ese pasaje de la Escritura. Yo llevaba a mi mamá, que estaba prácticamente ciega, no ciega totalmente, pero tenía que andar tanteando, así como el pastorero y un poquito más. Había hecho todo lo posible para curarse, había ido a los mejores, lo único que había, que era Santa Lucía en ese tiempo. Y su enfermedad era tan tremenda y galopante que estaba día a día quedándose ciega. Ella llegó al templo, y en el templo no había un apóstol, no había una profeta, no había un evangelista, no había un presbítero, no había nada de eso. Había una mujer lamentándose porque habían apedreado el templo y habían roto todo el techo de chapa de cartón. Ella estaba embarazada, vivía en un rancho de madera, comía como un caballo de ajedrez, o sea, salteado, poco acostumbrada a esa vida porque ella era peletera allá en la República de Chile. Su esposo era especializado en imprenta, era de los que formaban los, no sé cómo llamarlo,
ya que era gente que tenía un buen pasar en su república y que sintió el llamado a la Argentina para venir a predicar. Dormían en camastros, que no eran camas, que habían ellos con tabla, y cocinaban en unos tarros de aceite, porque al frente de donde estaba el templo había una estación de servicio Shell, y de ahí sacaban los tarritos y ahí eran sus ollas. O sea que era una vida dura, difícil. Ella se llamaba Rina y estaba mirando el techo y sentada, y llegamos con quien había invitado a mi mamá, que era un compañero de trabajo, y llegamos al lugar que, como digo, cuando bajamos del colectivo 4, me acuerdo como si fuera hoy, era una villa, era la villa más grande de Buenos Aires. Y entramos al templo y yo miraba y decía, me llamaba la atención. Y en pocos minutos, no sé si habrán pasado, póngale mucho, 15 minutos, el pastor, que después fue el pastor Manuel Muñoz, le presentó a mi mamá a la pastora. Y la pastora, en pocas palabras, le dijo que tenía que aceptar a Jesús como su Salvador. Cortita y al pie. Y que si ella aceptaba a Jesús como su Salvador, lo que estaba escrito en la Biblia se iba a cumplir en ella. Entonces, mi mamá dijo, ¿y qué es aceptar a Jesús? Decirle a Jesús que entre en su corazón, que perdone su pecado y que lo recibe como su Salvador personal. Eso es todo, exactamente eso. Acompañé a mi mamá hasta el altar, que era un altar de madera, que por ahí tengo un video donde estaba ese altar. Mi mamá se arrodilló y el Espíritu de Dios, que ella no conocía, pero Dios sí la conocía, empezó a tocar su corazón y mi mamá lloraba y decía, Señor, necesito una oportunidad. Me acuerdo como niño de 9 años que fue como si fuera hoy que estuviera escuchando. Ella lloraba, la pastora, después que ella aceptó a Jesús, con ese mensaje simple y sencillo, el mensaje del Evangelio. Juan 1:12 dice que a todos aquellos que le aceptan, le da la autoridad, el poder de ser llamado Hijo de Dios. ¿Vio qué sencillo el mensaje del Evangelio? Mi mamá aceptó el mensaje del Evangelio y en esa misma mañana no esperó un proceso, el bautismo, la capacitación del liderazgo, no. En ese preciso instante, la pastora oró por ella, le puso las manos sobre su cabeza. Y una vez que terminó de orar, mi mamá, que estaba llorando, se secó las lágrimas y empezó a gritar y a llorar de vuelta. Porque sobre el proscenio, que era de madera, había un cartelito, hermano, que sería más o menos de este tamaño. Y decía, la escuela dominical es para usted. Una manito así. Y mi mamá se miraba asombrada y empezó a gritar. Y le decía a la pastora, señora, sí, ahora veo. Ahora veo. Y yo no veía, y ahora veo. Y se secó las lágrimas y se paró y saltaba la vieja, que no era vieja en ese momento, una negrita, bajita, parecida a algunas personas de acá, y gritaba y decía, ahora veo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vi muchísimos milagros, hermano.
En ese lugar son incontables, podríamos hablar toda esta noche, mañana a la mañana, contándole algunos de los milagros que vi en ese lugar. Personas sin pulmón, el que hoy es pastor Leocadio Calí. El Señor trajo a un predicador judío y en medio de la predicación el Espíritu de Dios le dio testimonio que en un lugar había un hombre que se estaba muriendo porque no tenía pulmón. Y ordenó que lo fueran a buscar. Y permanecía ese mismo texto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el primo de él, que se llamaba Agapito, dice: pastor, pero está acostado y está muy afiebrado, los médicos lo desahuciaron, así que no sé cómo lo podemos traer. Y uno por allá saltó, dijo: yo lo voy a buscar tenía un Jeep, no sé si algunos se acuerdan de los Jeep rosados, no tenía vidrio, como buen auto de pobre. Y fueron a buscar. Estaba moribundo, hermano. Lo envolvieron en frazadas, varias frazadas. La tuberculosis se lo estaba comiendo, pero los que estaban ahí creían en el Dios de poder. Gloria a Dios. Para ellos era más fuerte la orden que venía de Dios que el peligro de contagiarse de tuberculosis. Lo trajeron. El pastor, cuando yo tendría aproximadamente 12, 13 años, me acuerdo como si fuera hoy, lo trajeron, entró por el ranchito de madera y mientras iba entrando, el Señor lo empezó a sanar. Gloria a Jesús. Llegó adelante y dijo: por favor, suéltenme, sáquenme esto de encima porque tengo calor. Dios, para esa iglesia, era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Tiempo después, hoy es un hombre de Dios, estuvo predicando en esta iglesia, tiene el don de milagro. Habla 2 palabras y dice: voy a hablar con los enfermos, y habla medio quechua y medio castellano y medio quiere venir. Recorrió parte de América predicando. No es un erudito, no es un doctor, no, es un niño completo. Estuvo aquí. En otra oportunidad, esto lo conté. ¿Y por qué está contando? Porque, espérenme un segundo, permítame, que quiero llevarlo a lo que quiero decir. Lo que el Señor me hizo recordar a mí toda esta semana. Y un tiempo no muy lejano después, una abuela que se hacía llamar mamá sacó del hospital Rivadavia, un hospital donde su especialidad era lo infeccioso, a un hijo de 14, 15 años que estaban a punto de amputarle la pierna. Tenía gangrena en su pierna. Una boliviana indocta e leída, analfabeta, madre de una predicadora que va a venir en estos días o en este tiempo aquí, probablemente, voy a hacer que le cuente ella el testimonio, le dijo: ¿para qué vas a hacer que tu hijo le corte la pierna? Dios tiene poder para sanar su pierna. Gangrena, hermano, declarada, porque había creído en ese texto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo traían sentado en la silla y todos los que estábamos adentro salimos corriendo. Porque su pierna estaba tan podrida, tan putrefacta, que era insoportable el olor que despedía. Aquellos que alguna vez estuvieron cerca de un engangrenado saben lo que significa. Un cuerpo muerto. No de un día ni de muchos días.
Lo entraron. El pastor oró, ni siquiera se acercó a tocarlo porque realmente era imposible acercarse. Oró y dijo: Señor, tú eres el mismo. Esto dice tu palabra, esto no mentiste jamás. A las 2 semanas vino solo en bicicleta. Al mes y un poquito más se sentaba en la parte de afuera del barrio, se sacaba la venda para que el sol le diera, porque él consideraba que el sol le iba a ayudar. Y de repente empezó a aparecer en las heridas, que eran muchas, eran agujeros que tenía en la pierna, unas puntitas blancas. Y la llamó a la abuela, que decía mamá, la hermana Leal. Le dijo: mamá, mirá lo que tengo en la pierna. La abuela vino y con una pinza de ceja que usan las mujeres de depilar, agarró esas puntitas y las sacaba, y eran huesos. Las empezó a poner en una botella de alcohol, todos esos huesos. Normalmente y lógicamente ese hombre no podía caminar, estaban todos los huesos rotos. Pero esa es la lógica humana y médica. Pero la lógica de Dios, que Dios ha habido donde está muerto. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Terminó de sacar de todos esos huesos y recorrió el país con esos huesos en una botella, contando que Dios lo dijo. Primero, lo que yo primero, Dios cambió mi pierna, porque a mí no me duele más, se me cicatrizó la pierna y estos eran huesos que tenía dentro de mi pierna. Santo. Los evangélicos religiosos no le creyeron. Esos son huesos de pollo, decía. ¿Me está escuchando? Y permítame decir, los religiosos evangélicos. Tenía que entrar a trabajar en el supermercado que se llama Tía, en Buenos Aires, y le llamaron a hacer empleo ocupacional. Y cuando lo desnudaron le vieron la pierna que le había quedado la marca amorfa de esa pierna, negra, pero sana. Y los médicos le preguntaron: ¿qué te pasó ahí? Aquí tenía gangrena. ¿Cómo gangrena? Sí, tenía gangrena. No puede ser. Si hubieras tenido gangrena, no tendrías más pierna. Pues sí tuve gangrena y estos son los resultados médicos. Este es el papel que tuvo que firmar mi mamá para sacarme del hospital y ahora estoy sano. Me hicieron radiografía para el empleo ocupacional y escúcheme, porque ese texto bíblico, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, se cumplió ante los ojos de los médicos. Amén. El hueso de la pierna que había estado engangrenada, según los médicos científicos, y en contra del pensamiento de los canutos religiosos evangélicos, era más nuevo que el hueso de la otra pierna. Dios le había hecho un hueso nuevo. Y me empezó a recordar todo eso, hermano. Toda esta semana. Me despierto a las 5:30, cuando me deja dormir un poco más, y me pongo a orar y el Señor me habla, o me muestra, o me recuerda. Porque algunos esperan que Dios le hable acá, y si no me habla acá sigo durmiendo. No, el Señor te hace recordar los episodios de tu vida, hablándote de lo que esperas, lo que te espera, si realmente obedeces a lo que te está diciendo. Amén. Yo no sé cuántos quieren ver milagros. Amén. Gloria a Dios. Hay poquito que dijeron amén. Hace un tiempo atrás, alguien se paró acá y dijo: ¿por qué no hay milagro? Queremos ver milagros. Y en el momento no lo entendí, porque este era el tiempo para entender qué necesitamos para ver milagros. Amén. Sabe que todo en la vida ministerial tenemos procesos.
Nacemos, crecemos, envejecemos. Así también es en el ministerio. Las 4 estaciones del año también se reflejan en la vida de una congregación. Veo que en el invierno dice, bueno, ahora voy a aprovechar, como no puedo salir, voy a leer, voy a estudiar, me voy a preparar. No sé si a usted le pasa. Creo que pasamos el invierno en esta iglesia. Porque si alguien puede decir, yo no sé de qué se trata, quiero decirle que usted no es un mal enseñado, sino un mal aprendido. Porque el que quiso saber aquí, se le enseñó. Amén. Y aprendió el que quiso aprender. Amén. El que se esforzó. Nadie le va a hablar del Pentateuco, nadie le va a hablar del Espíritu Santo, nadie le va a hablar de los dones, nadie le va a dar la profecía, nadie le va a hablar de los ministerios, porque lo conocen, lo saben de punta a punta. Así es. Pero está llegando la primavera. Gloria a Dios. Aleluya. Y así como los animales del campo empiezan a juntarse, las aves empiezan a preparar sus nidos en la finalización del invierno, porque la primavera llega para empollar sus huevos y crear nueva vida. La iglesia del amanecer, declaro por misericordia de Dios, confiando que Él lo va a hacer, que la iglesia del amanecer, los que quisieron, los que se prepararon y los que de aquí en adelante puedan obedecer a lo que Dios nos está diciendo, no lo que yo les digo, van a empezar a procrear nueva vida para esta casa. Amén. Gloria. ¿Cuál fue la diferencia de aquel tiempo a este tiempo? ¿Saben lo que se predicaba en aquel tiempo? El Evangelio. Simple y sencillo. Entendido para toda mente humana. Para el más inteligente y para el más incapaz por falta de estudio. No porque sean menos, sino porque no habían tenido el privilegio. Y no habíamos entendido, hermanos, quizás muchos de nosotros, y por eso es lo que yo le decía ayer o hoy a un pastor, le decía, orá por mí, porque estoy en una lucha conceptual. Nadie podrá negar, y vuelvo a decirlo sin ningún intento de soberbia, que se les ha predicado mal. Pero Jesús, en el principio de su ministerio, juntó una multitud, una gran multitud. Y después de esa multitud llamó a 12 para hacerlos sus discípulos directos. Y lo primero que hizo Jesús, antes de llamarlos a esos 12 durante 1 año y medio para estar tiempo completo con Él, les habló de ir y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué me puede decir qué es el Evangelio? Cosa. Buena noticia. Buena noticia. ¿Qué es una buena noticia? Algo que la gente necesita para salir de una situación. Tenés un cáncer y ¿cuál es una buena noticia? Te sanaste. Tu familia está destruida. ¿Cuál sería una buena noticia? El Evangelio hará que haya un cambio espiritual y conceptual y tu familia se renueve. ¿Sos un vicioso? ¿Cuál sería una buena noticia? Vino a traerte libertad. ¿No tenés paz? ¿Cuál sería una buena noticia? Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. Pero después que Él les dijo que vayan y prediquen,
al finalizar su ministerio, ya culminando su ministerio terrenal, en el libro de Mateo capítulo 28, no al principio, sino al final de su ministerio, en la última gran comisión, le dijo algo que no era solo predicar. Ir y hacer discípulos, Gloria a Jesús. enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Amén. Amén. Y el Señor me decía, a mí, me hacía recordar que muchas de las cosas que a los que nos ha llevado el invierno es ampliar nuestro conocimiento, hacer discípulos. Y muchas veces nos hemos equivocado porque ha venido gente con necesidad que lo quisimos hacer discípulos cuando todavía no conocían el Evangelio. Yo tengo aquí anotado varios episodios, le voy a nombrar, no voy a leer, porque si no se van a aburrir, no se aburre cuando uno lee mucho. Jesús dijo, lo tengo por aquí, hermano, porque tengo un problema de memoria, ¿vio? Cuando uno se pone viejito. En el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 14, cuando le sirve la cena, se saca el manto de autoridad, se pone una toalla, agarra un lebrillo, una palangana, le lava los pies. Y Jesús le dijo, vosotros me llamáis maestro y señor. Y bien decís, ¿por qué? Porque lo soy. Así como yo he lavado los pies de ustedes, no hay que venir sí o sí. A nosotros acostumbramos a lavar los pies. Sería bueno de vez en cuando, una vez al año, también un poco por el agotamiento del pastor, que ya no se puede gastar tanto, pero van a tener que hacérselo entre ustedes. Tienen que lavarse los pies unos a otros. ¿Saben lo que significaba eso? Humillación y servicio. Tienen que hacer lo mismo que yo sí hice. Solo lavar los pies es fácil. Porque pasa lo mismo que pasa con la cena del Señor. ¿Sabe, hermano? Yo estaba pensando, no vamos a dar más la cena del Señor toda la semana. Porque se está haciendo un rito. En la primera vez, oh, y la segunda vez, y la tercera vez. Y lavar los pies es fácil. Lo hiciste una vez, después la iglesia se acostumbra a ciertas cosas. Pero no se trataba solo de lavar los pies. Se trataba de cumplir el ministerio que Jesús estaba haciendo. ¿Me está escuchando? Amén. El maestro también dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. O sea, que aquí en la tierra Él manifestaba la voluntad del Papá. Y vamos a ver algunas de las cosas que Jesús hizo. Y la cosa que asombraba a los religiosos. ¿Cómo puede ser el Mesías si se junta con las prostitutas, con los borrachos? ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque eso había venido. Porque a eso se había venido. Él había venido a eso. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Me está escuchando, hermano? Y dice que la multitud lo miraba de lejos al Señor. Lo seguía. ¿Por qué? Por los milagros que él hacía. ¿Y cuál era el más grande de los milagros? General, así entre la multitud. La multiplicación de los panes.
Puede ser. Cuando uno era afectado, ¿Cómo, hijo? cuando alguien lo afectaba. Sí, ese era el más grande denominador. Porque todos los que venían no estaban todos enfermos. No dice la Biblia que eran todos enfermos. Dentro de la multitud había un chico que tenía unos peces y unos panes y no estaba enfermo. ¿Sabe qué lo atraía al maestro? Que él no tenía acepción de persona. ¿Y qué ha perdido la iglesia en este tiempo? Nosotros andamos detrás de los pecadores y la realidad que no es con nuestros dichos que vamos a buscarlo. Nosotros tenemos que lograr Iglesia del Amanecer, que los que no tienen esperanza, los huila, los hilachentos, los olor a porro, los olor a vino, los olor a tercer tiempo a causa del pecado de orín y de otras materias, vengan a buscar. Porque nosotros, nuestro trabajo es el trabajo que Jesús hizo. La ley decía que no se podía acercar a un leproso. La ley decía eso. Estaba en el libro de Levítico. El leproso no podía estar cerca de los sanos y mucho menos un sano acercarse a un leproso porque era considerado inmundo. Y mucho menos era un rabino. ¿Me está siguiendo, hermano? Sin embargo, Jesús fue y lo tocó. No dice que lo miró de lejos y dice, bueno, te sano. No. Dice que tuvo contacto con él. ¿Qué se fue? Y el maestro reflejó, no habló. El leproso le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, puedes sanar. Y Jesús dice la palabra que le dijo, quiero, y le tocó. Y fue sano. Estaba leproso cuando lo tocó. ¿Me está siguiendo? La lepra representa el pecado en este tiempo. Es fácil conocer una persona que está enferma de lepra llamado pecado. Es fácil. Lo primero que hace la persona cuando se siente culpable de algo y no sabe cómo liberarse, escaparse de los que están al lado. Yo tuve un hermano carnal leproso. Mi hermano se escondía cuando veía a alguien, se escondía. Y a veces nosotros en las congregaciones, dentro de las congregaciones, vemos tantas personas enfermas por ciertas circunstancias de la vida, que están enfermos, tienen pecado, sienten la culpa, sienten el peso del pecado y del dolor, se autotitulan adúlteros, fornicarios, borrachos, le fallé a Dios, no he dejado de ser hijo de Dios. Estoy preso, no tengo más esperanza. He escuchado a muchos de mis hermanos de esta casa en una oportunidad decir, he dejado de ser hijo de Dios porque me dejé de congregar. Pasamos con el pastor Diego en ese tiempo predicando por la calle. Me dice, yo no sé si el Señor me podrá sanar, pastor. Usted podrá orar por mí. Estaba con una bolsa de colostomía, le habían declarado un tipo cáncer. Pastor, yo sé que dejé de ser un hijo de Dios. ¿Quién te dijo eso, hijo?
en la iglesia donde estaba yendo. Se había ido de acá enojado, no sé por qué, se fue a otra iglesia. Y le dije, te han mentido, hijo, porque tú sigues siendo hijo el día que Él te adoptó como hijo, nunca más te borrará de la lista de sus hijos. Oré por Él y el Señor lo sanó porque es su promesa. Pero ¿saben cuántos de los que están muchas veces dentro de nuestras congregaciones, al ver que el hermano nos saluda, tiene miedo, le da vergüenza, se va, antes de saludar se va, no quiere saber nada? Es porque hay algo en su corazón, en muchas de las circunstancias, que lo acusa o lo hace sentir menos o lo hace sentir en falta. Y nosotros en la iglesia, a diferencia de Jesús, lo miramos de lejos. Oro por Él, yo oro por Él. Y que Dios se encargue. Jesús no hizo eso. Dice que se paró delante de Él. Yo me imagino la cara del leproso. ¿Te imaginas, Anita, la cara del leproso? Su mujer, sus hijos lo habían despreciado. Sus familiares lo habían despreciado porque la ley decía que tenía que estar lejos. Pero Jesús se detuvo y lo miró. Y dice la Escritura que el leproso, al ver los ojos del maestro, le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y usted, iglesia, me dirá, bueno, tener los ojos del Señor. ¿Y dónde están los ojos del Señor en este tiempo? Pregunto, quiero que me contesten ustedes. ¿Dónde están los ojos del Señor en este tiempo? A veces caminamos por el mundo como ánimas, que nadie nos toque, nadie nos roce, nadie nos hable, nadie nos mire, porque yo soy cristiano evangélico. Y no lleguemos a tener un rango ministerial, no lleguemos a ser líderes de una congregación, porque nos creemos los gatitos y a meses del Señor, y no me toquen porque soy impoluto, soy un predicador, soy un ministro, no toquen al ungido. Yo tuve que pedirle perdón a los chicos que vinieron la primera vez. Ahí está hermano Yamín, y que me desmienta si estoy diciendo algo que no fue así. Les pedí perdón. No por ustedes, por mí. Porque yo no les dije esto que les estoy diciendo en esta noche. Y fuimos a una iglesia elitista. Ahora yo no fumo más, por. Ahora yo ya tengo olor a desodorante, no tengo olor a pecado. Ahora yo ya uso corbata. Ahora ya me llaman mi hermano, mi hermana. Entonces no nos podemos juntar con eso porque nos van a contaminar. Y lo digo para los que están escuchando, que seguramente hay predicadores del otro lado. Muchas veces como predicadores tenemos el tupé de decirle a la gente, no se mezcle con el mundo. ¿Cómo va a andar con los borrachos? ¿Cómo va a andar con los drogadictos? Eso es tener pacto con el diablo. Mentirosos, predicadores que adulteran la palabra. Porque dice la Biblia, dice mi Biblia, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y yo era un perdido que tengo que prepararme para buscar otros perdidos. Gloria a Dios. Juntarme con un borracho no significa que yo sea borracho. Juntarme con una prostituta no significa que yo vaya a caer en el adulterio o la fornicación. Los que tienen miedo es porque no conocen a Dios. Y no tienen la seguridad de la comunión con Dios, porque el hombre y la mujer que tiene comunión con Dios no tiene miedo de acercarse a una prostituta, a un borracho, a un adicto. No tiene miedo porque sabe que la cobertura de la sangre de Cristo está sobre él
y hay una unción que no le permite, porque el Espíritu de Dios le fortalece para no caer en la misma tentación. Dios no nos llamó a maldición, Dios nos llamó a bendición. Amén. ¿Está aquí o se fue? Amén. Nosotros muchas veces quisimos, y no estoy en contra de los predicadores que predican otra cosa, yo estoy diciendo lo que el Señor me dijo que les diga, hermano. Nosotros muchas veces queremos discipular cuando todavía no hemos hecho entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor sobre tu miseria. Pastor, y entonces, ¿qué vamos a permitir? ¿Que siga el pecado? No, tranquilo. Porque es un proceso. Juan estaba con Jesús, estuvo alrededor de 2 años, 4 meses, 2 años, 5 meses, y se juntó con unos samaritanos que eran unos desordenados, unos desorejados, unos despatarrados, y que Juan le dijo, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma esto? Juan, Juancito, ¿qué te estoy diciendo? Por favor, entendé. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Amén. ¿Por quién? Por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasó con Juan? Tuvo que haber un proceso que a veces nosotros no esperamos que ocurra. Le queremos meter la doctrina de la santidad, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, la doctrina de esto, la doctrina... Y la gente no puede entender porque todavía no ha terminado de nacer. Juan tuvo que pasar más de 1 año más ahí aprendiendo a los pies de Jesús hasta que un día el Señor se fue y 40 días después vino el Espíritu Santo y cambió la vida de Juan. Usted y yo tenemos que retroceder y empezar por el principio. Amén. Iglesia, Amén. así como el Señor me llevó a recordar el texto bíblico, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Vayan con este mensaje. Tienen toda esta semana para hacer realidad lo que les estoy hablando esta semana, hoy domingo. Salgan por las calles, salgan por los barrios, salgan por los collados, salgan por los montes, diciendo que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Amén. Pastor, ¿qué me quiere decir? No se escape de los que están perdidos. Procure que lo sigan. Procura que lo busquen. Procure que diga, no sé qué tiene esta mujer, no sé qué tiene esta mujer que me mira, que me habla y algo tiene que hace que mi corazón, no estoy hablando de lo humano y lo sensual ni de lo sexual, estoy hablando de lo espiritual, que hay una vida nueva en nosotros que nos lleva a decir y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y decir, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No trate de cambiar a la gente porque el único que puede cambiar a las personas se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Hay otro episodio. Una mujer que se llamaba María Magdalena. Jesús sale del templo y trae arrastrando a una mujer. Y los fariseos, los religiosos, los canutos recalcitrantes, dijeron, esta mujer dice la ley que tiene que morir apedreada. ¿Cuántos conocen el episodio? Amén. ¿Qué hizo Jesús? Escribió sobre la tierra. Dice que se arrodilló y empezó a escribir en la tierra. ¿Y qué escribió? Alguien me dijo que había escrito,
algo, una profecía de Jeremías. Pero yo lo quiero hacer más simple. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba pensando, estaba haciendo silencio. Y se paró y le dijo: Señor, la ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. Y Jesús, piolita, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo. Hay que ser. Y cuando se paró, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron todos, Señor. ¿No te condenaron? ¿Qué pasó? Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Y no peques más. Un tiempo después, un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. ¿Se imagina? Un fariseo principal de la religión. Y entra esta misma mujer, llorando. Y vino y dice que se postró a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas empezó a lavar sus pies. Y secaba con su cabello los pies del maestro. Era una mujer que había vivido un episodio público. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Todo el mundo la condenaba, la religión la condenaba, la situación la condenaba, la circunstancia la condenaba a ella. Al hombre no, pero a ella sí. Porque así era la ley. Yo sé que alguno estará escuchando y decía: usted porque no sabe cómo, no sé ni me interesa. Yo estoy diciendo lo que pasó. Esta mujer, el fariseo dice: si este fuera profeta, sabría quién está haciendo esto. Y Jesús le dijo: al que más le ha perdonado, más agradecido está. Y estaba tan agradecida esa mujer, que traía un frasco de nardo finísimo. Para comprar un frasco de nardo había que trabajar todo un año. Según don Judas dice que con eso alcanzaba a comer a muchísima gente. El salario de un año. Y dice: algo pasó tan grande. Yo lo escuché este mensaje por la boca de la pastora Nancy. ¿Por qué rompió el frasco de alabastro? ¿Cuántos saben que cuando uno compra, yo tengo un perfume rico, pero a lo mejor no es tan caro, y le echáis, porque no es muy caro. Si fuera extracto, tendría un agujerito chiquitito, porque hay que cuidar. Y el frasco de nardo tenía un perfume, un agujerito muy chiquito. Y me imagino que en el corazón de María, Ese perfume lo traían de la India. perfume traído de la India, un nuevo aporte. Pensó en su corazón: no le puedo echar de aporte. Es merecedor de todo, no de algo, no de a media. No de a poquito, no medido. Rompió el frasco de alabastro y se lo echó al maestro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ese agradecimiento? Porque el amor del maestro fue grande para darle libertad. ¿Sabe por qué no? La cuesta a la gente llegar al Señor. ¿Y por qué le cuesta decirle cuando queremos hacer algo, una ofrenda, 50 centavos, una monedita? ¿Sabe por qué? Porque no entendieron el Evangelio. ¿Y sabe por qué no lo entendieron? Porque no le predicamos el Evangelio. Hicimos marcarle costumbre. Acá, hermano, saco, corbata, zapatito lustrado, y no me vaya a venir con olor a vino, ¿no? Iglesia. Amén. Hermana, Amén.
No se asuste por una prostituta que se acerque a usted. Usted acérquese a la prostituta. Amén. Hermano, no se asusten por ir a ver, oh, pero este es un chorro. Qué bueno. Qué bueno. Porque los hermanos chorros tienen que empezar a venir a la iglesia. Ay, no, pero estos son separados. Vienen acá, se hacen los santos y después el pastor les da la oportunidad. A ellos vienen. Vayan y díganle. Como le dijo el rey David al hijo de Jonathan. Mefiboset, el rey te llama. Gloria a Jesús. Sentate a la mesa del rey. Predique la gracia. Amén. Hay gente que predica, dice que vive en la gracia, pero después predica la ley. Pónganse de acuerdo, predicadores. Ustedes quieren vivir en la gracia, prediquen la gracia. Dejen de insultar a la gente porque se tiñe el pelo, viejas sucias, porque no se dejan ver un pelo blanco. Déjense de decir cosas que a ustedes no los llamó a decir el Señor. El Señor los llamó a predicar Amén. el Evangelio. Gloria a Dios, el Señor. ¿Dónde nos fue a buscar el Señor? ¿Dónde te salió a buscar a vos? Ya vi el Señor. ¿Dónde te fue a buscar a vos? Mauri, el Señor. ¿Por qué se cree que usted está acá? Le pregunto, ¿por qué cree usted? Oh, casualidad. Mirá, los otros no vinieron, esos pecadores, mirá. Usted lo estaba buscando. ¿Dónde se cree que? ¿Por qué se cree que usted está acá? Porque son los indicados para ir a buscar la oveja perdida de la casa de Israel. Amén. ¿Sabe cuánta gente de nuestros hermanos están tirados en el camino? No, pero ellos iban a otra iglesia. El problema de la otra iglesia. Donde los encuentren, tráigalo, porque acá el estanque está siendo removido por el ángel. Gloria a Jesús. El estanque está siendo removido por el ángel. Amén. Y lo voy a volver a decir. El estanque está siendo removido por el ángel. Esta es el estanque de Bethesda para estos días, para aquellos que quieran y vengan a buscar sanidad para su vida. Amén. Pero esto no van a cambiar más. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Los médicos decían que a Miguel Ángel Abregu había que cortarle la pierna, estaba podrido. La ciencia decía, no tiene más arreglo, le cortan la pierna o se muere. Vivió 50 y pico de años más. Abrió no sé cuántas iglesias y después se fue con el Señor. La ciencia decía lo que decían los canutos evangélicos, huecos por dentro y religiosos. Leocadio Colín se tiene que morir porque la tuberculosis le comió los dos pulmones. Leocadio Calvin va a cumplir ahora 80 y pico de años y anda predicando el Evangelio para la gloria del Señor. La gente decía que nosotros no teníamos más esperanza. Decía que quien les habla estaba muerto. Y un día le dije a uno, los muertos que mata el diablo gozan de buena salud. Amén. ¿Quién le dijo a usted que esos que andan deambulando
descarriados, lastimados, heridos, perseguidos, mal mirados, señalados. No van a estar aquí un día predicando dentro de no mucho tiempo. Gloria a Y Dios. empecemos a comprar sillas. Amén. El Señor me mostraba el otro día, ¿qué quiere traer más gente si no tiene dónde sentarlo? Cabeza de cuesco. Hay 30 sillas. ¿Cuántos van a venir? 30. Compremos sillas y cuidémoslas porque se rompen porque no las cuidamos. Terminemos los baños, porque arriba necesito los baños para que la gente que venga tenga dónde ir al baño, porque arriba lo hicimos para que haya gente que cuando no tenga dónde estar esté en ese lugar. Gloria a Dios. Porque muchos dijeron, usted está haciendo ahí arriba para sus hijas. Mis hijas, una está mirando y la otra está viviendo haciéndose su casa. Ahí está el lugar para que la gente con necesidad venga a pasar la noche. Pero necesitamos baño. Eso es predicar el Evangelio. Mirar con fe, aquí necesito un lugar para que la gente llegue. ¿Cuántas mamás? Bueno, todas son mamás, creo que todas son mamás. Menos una. Ya va a ser hija, tranquila. Le falta poco. Amén. Lo único que le consejo es que no lo traiga para que no se lo va a querer. ¿Qué es lo que hace la mamá cuando queda embarazada? Empieza a preparar la ropita. ¿Será varón? ¿Será mujer? Dijo un profeta, no sé ¿qué va a hacer? Si no es varón, va a ser mujer. Profecía segura. Esta iglesia tiene que empezar a sentir el vientre espiritual removiéndose. Amén. Porque hay hijos que están a punto de nacer. Amén. Si lo cree bien y si no lo cree, joróbese. Empieza a preparar las cunitas, las ropitas. ¿Cómo es eso, pastor? Hermanas, prepárense para que cuando vengan los chaquitos esos que andan molestando, que corren, que van, no lo traiga más, pastor. Ese pibe que da una buena cheladura, yo no sé cómo no entran. Esa es la mentalidad de los religiosos. Hay que venir al culto y guardar reverencia, porque acá está la... Que no llore, que no ríe, que no hable, que no camine, que no baile. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Jotita cuando vino era así, un chichoncito así, negrito, gordito así. Hoy un ministro de la alabanza, cortito los deditos tocaba. ¿Por qué? Porque lo traían a la casa del Señor. Prepárense en paciencia para traer un juguete, un chupetín, un caramelo, lo que sea. Vengan con eso preparado. Pero pastor, ¿cómo vamos a traer caramelo para los se va a ensuciar el templo? Hermano, este es templo, no es iglesia, es templo. Casa, lugar, donde nos juntamos para todos alabar al Señor. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Yo sé que algunos están pensando, está loco. Está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno. Argentina para Cristo. Amén. Con argentinos redimidos, convencidos de que Jesucristo es el mismo. Amén. Lo único que puede cambiar la historia de la humanidad, del pueblo, de la nación, no son los políticos, no es las Fuerzas Armadas, no es la religión. Lo único que puede cambiar Argentina es Cristo. Amén. Gloria a Y el Dios. Evangelio de Cristo predicado tal cual como está escrito. Amén. No intente cambiar a la gente, usted no es quien, ni usted cambia a veces y quiere cambiar a otro. Hablamos de santidad, reprendemos porque la santidad, y después cuando uno le saca un poquito la cáscara, dice, una boca de con un zaguán de papo la boca.
y hagamos de santidad. Prediquemos el Evangelio, hermano. Amén. Esto es lo que el Señor me dijo a mí, me hizo recordar a mí. No sé si a usted le sirve. Amén. ¿Le sirve? Amén. Tómelo, pero no alcance con tomarlo. Esta semana, haga un pacto con Dios. Veo que todo el mundo pacte con Dios, traiga 10.000 pesos. Pacte con Dios. Señor, voy a hacer lo que tú me mandas y el domingo que venga voy a venir lleno de alegría, porque la Biblia dice en el Salmo, lo que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, donde sus lágrimas regaron, hermoso fruto crecerá, andando irán, llorando irán, pero felices volverán, trayendo al hombro su gramilla y en su garganta una canción. Amén. Santo. No hay premio más grande, hermano. No hay alegría más grande que decirle a un perdido, vení, yo te llevo al lugar donde vas a encontrar la luz para tu vida. Ese lugar se llama Jesús. No la iglesia del ministerio bajo el fuego de la unción, no la iglesia de dimensión de Dios, no la iglesia vida abierta, no, te llevo a Jesús. Y que la persona vea a Jesús en nosotros. Que como el leproso, Jesús se pare y nos mira. No se podía acercar. Algunos que no se pueden, uno dice, ¿qué me voy a acercar al drogón este? ¿Qué me voy a acercar al borracho este? ¿Qué me voy a acercar a la prostituta esta? Y ellos necesitan que vos lo mires. Porque Jesús no pasó de largo. Cuando Bartimeo empezó a gritar, ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! Era ciego, pero no era tonto. Y sabía que la respuesta estaba en el Hijo de David. Amén. Era ciego, pero no era sordo. Escuchaba que andaba por ahí, había escuchado que algo pasaba cuando él pasaba. La multitud lo seguía y Jesús andaba caminando. Y dice que escuchó la voz del ciego entre miles. ¿Cómo hizo para escucharlo? Si a veces no lo escuchamos ni cuando estamos en el templo. Nos aburrimos. ¿Cómo lo escuchó? Porque siempre tuvo los oídos atentos al necesitado. Y uno que conocía a Jesús lo fue a buscar al ciego. Y sabe que le dio el mejor y único gran mensaje de homilética, hermenéutica. El gran mensaje es el que usted tiene que dar. Ten confianza. Él te llama. Ese que fue donde estaba Jesús. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que si alguno de nosotros nos pregunte que yo tuviera una Toyota. No, le pidió lo que necesitaba. Porque no era un ciego de toda, era un ciego con decir, Señor, que vuelva a ver. Y él no solo quiso, sino que pudo. Y le devolvió la vista. ¿Qué lo llevó al ciego? Un mensaje de alguien que conocía a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? Gloria a ¿Cómo Dios. es Jesús? Sencillo.
veces me pregunto, ¿cómo será vos, maestro? ¿Será negrito? ¿Será rubio? ¿Será alto? ¿Será petizo? ¿Cómo será? Misericordioso. Un borracho hermoso. Sí, hay que enamorarse de eso. Hermano, enamórese. Espiritualmente engáñelo a su esposo. Total, no se va a cuenta. Estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que estoy enamorado de Jesús. No va a reaccionar como el abuelo. ¿Qué es Jesús? ¿Qué necesita Jesús? ¿Cómo sería Jesús? ¿Cuánto lo conocen? Amén. Yo lo conozco. Él fue mi amigo cuando no tenía amigos. Así es. Él fue mi papá cuando mi papá me faltó. Él fue mi hermano cuando mi hermano se murió. Él fue mi hijo y mi consuelo cuando mi hijo se me murió. Y muchas veces a la noche, cuando estoy muy cansado, porque los años se me han venido encima, digo, Señor, sabes, estoy cansado. Me duele la espalda, me duele la pierna, me acalambro cuando predico, pero no me quiero callar. Mirá, el médico viejo Rosso me dijo que no predique más, que me tengo que jubilar. Pero no me puedo jubilar de vos porque no me puedo divorciar de vos. Y él viene y pongo el Espíritu de Dios testigo en este lugar. Y más de una vez, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y me he arrepentido, estando saliendo del quirófano cuando me operaron del corazón. Y el Señor me dijo, nunca te conformaste con lo que yo te di. Levántate ahora y anda a trabajar. No puedo, Señor. Me duele mucho la herida. No necesitas hacer eso. Pero yo no quiero que la gente me critique y que diga que vivo del Evangelio. El que trabaja del Evangelio vive del Evangelio. Amén. Textuales palabras de que me llaman. Amén. Solo cumple tu ministerio. Yo conozco a Jesús. Hace años atrás estaba en uno de los peores momentos de mi vida y me llamaron para hacer una pre-campaña en Zapala. Estaba tirado debajo de una plataforma. Yo era coordinador nacional de un evangelista que ustedes algunos conocieron, Roberto Araneda Serrano. Hermano, yo dije, Señor, esta noche ayúdame a tomar venganza de todo lo que me está haciendo el enemigo, a mi familia, a mi ministerio. Esta noche quiero predicar y que la mayor cantidad de almas de todo mi ministerio se salven esta noche. Hermano, me tiré, lloré delante del Señor cuando subí a la plataforma. No sé, prediqué 15 minutos, 10 minutos como evangelista, pero parecía que me estaba sacando el alma. Terminé de predicar y estaba exhausto. Me bajaron prácticamente, me subieron a una camioneta y me llevaron a una casa de un hermano de Zapala de apellido Bastía. La esposa de un pastor me dice, ¿por qué no lo acuesta? El pastor vaya a acostarse. Estaba muerto. Me fui a acostar. Tirar, no acostar. Y dije, Señor, di todo lo que tenía. No tengo fuerza, estoy cansado. Vive y vive el Espíritu Santo. Yo sentí dos brazos que me tomaron así y me cobijaron contra su pecho. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si fue breve, prolongado, no sé. Pero sentí una paz y un sosiego
y un descanso. Pasa eso y viene la pastora Rosita, viuda de Muñoz, y me trae un jugo de naranja. Y cuando me vio se puso a llorar. ¿Qué pasó, pastor? Nada, porque está distinto. El Señor me había estado acariciando. Yo conozco al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese Señor quiere que usted lo conozca. Amén. Que esta noche vaya a su casa y le diga, Señor, yo quiero reflejar tu presencia Amén. en mi vida con la gente. La gente nos tiene que seguir porque tiene que ver en usted y en mí y en esta casa a Jesús. Amén. Y ahí donde esté usted, amada pastora, amado pastor, allí en el Rincón de los Santos y en todos los lugares donde están, quiero decirle que ustedes tienen que reflejar a Jesús en su vida y se les va a llenar el lugar porque la gente está necesitando no de religión, no de la pollera, no del pantalón, no del pelo largo, el pelo corto, si la tintura sí, la tintura no. La gente está necesitando palabra de vida eterna. Amén. Y Pedro dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y uno dice que tú eres Elías, otro dice que Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro, que conocía a Jesús. Aunque yo que tuvo falla, porque ese es el gran problema, que tú eres el enviado de Dios, el ungido de Jehová, el Mesías, el que esperábamos, la representación de Dios en la tierra. Ese eres tú. Bien has dicho, Pedro. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Tú eres el ungido de Jehová. Salgamos de la religiosidad y de vayan a buscar todo. No, pero salga usted, porque usted es evangelista, no. Todos somos evangelistas, aunque no tengamos oficio de evangelista. Todos somos profetas, aunque no tengamos oficio de profeta. Todos somos apóstoles, aunque no tengamos oficio de apóstol. Porque la palabra apóstol significa enviado. Y hoy la iglesia del amanecer los envía, así como envió a Bernabé y a Saulo a hablarle a los que no tienen esperanza. Que el Señor de paz los bendiga, espero lo haya entendido, y si no se lo vuelvo a repetir, les mando el mensaje para que lo escuchen hasta que se cansen. Porque este mensaje viene del corazón de Dios para mí, y yo como pastor, que Él me ha puesto en esta casa, no mi iglesia, no mis miembros, sino parte de esta congregación, se los entrego a ustedes en el nombre del Señor. Dios los bendiga.